¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en este Día de Acción Climática. Y para mí en lo personal, y creo que para el equipo que estamos trabajando hoy para ustedes en el Día de Acción Climática, es un cierre pues de muy alto nivel, de mucha calidad. Agradecemos muchísimo la presencia de Marta Niño el día de hoy. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto que me complace estar en este panel en compañía de Antonio y de Darío, quienes hemos estado a lo largo del día con ustedes, como han visto, con temas súper interesantes, con este sentimiento de que no nos alcanzó el tiempo para decir todo lo que queríamos decir y poder atacar este tema que en el marco de la COP29, sin embargo, nos hace reflexionar en nuestra realidad cómo podemos cambiar algunas cosas, cómo podemos ejecutar acciones efectivas. Y ese es el objetivo de la charla hoy, Marta, entender un poquito estos temas. Le voy a ceder la palabra a Darío y Antonio para antes de que nos ilustres un poco con estas perspectivas que hay en la parte del gobierno, que me parece muy interesante. Pero todos los países reunidos estamos intentando hacer algo. Está México en la COP también, estamos nosotros el próximo año y tenemos la COP en Brasil en 2030, va a ser un espectáculo latinoamericano esa COP. Tenemos que hacer que el impulso y el peso de América Latina se sienta en la COP. Y para eso ustedes que están de aquel lado de la pantalla son el esfuerzo y la fuerza con la que haremos las cosas. Toño, Darío. Y fíjate que algo que me ha gustado mucho, Marta, en todo este día, y ya después haremos un cierre, es que hay optimismo. He de decir que en todos los paneles hay cierto optimismo a lo que este gobierno puede hacer en México por el planeta. Y eso nos alienta a que vamos a mejorar. Tuvimos 6 años perdidos, en temas ambientales me refiero, pero creemos que ahora va a cambiar y por eso nos gustaría que tú nos platicaras ahorita cuál es esa perspectiva inicial que estamos teniendo desde el punto de vista de la Semarnat, recursos naturales, todo lo que viene para México y que tú estás empujando, que llevas muchos años empujando en Semarnat, pero que ahora se puede cristalizar. Además no es gratuito, Marta, que cerremos este panel porque a lo largo de la jornada tuvimos conversaciones súper interesantes en términos de tecnología, ¿sabes? Planes para descarbonizar y cosas súper interesantes, financiamiento verde, economía circular, pero nos parece fundamental poder cerrar este Día de Acción Climática con las perspectivas de alguien que conoce perfectamente la situación, que tiene una mirada no solamente muy inteligente, sino también muy crítica, muy informada, y eso es lo que nos interesa muchísimo de este panel. Creemos que nos encontramos en momentos de urgencia, pero el año también, y el año anterior lo mismo, ¿no? Entonces, esperemos que algún día dejemos de repetir la idea de que estamos en esta urgencia y comencemos a actuar. Este evento se perfila como la idea de buscar acciones totalmente concretas, ¿no? Y a mí me gustaría desde ya comenzar este panel, esta conversación contigo, preguntándote a propósito de la COP, ¿qué ha pasado en la COP? Porque cierra mañana. Tengo entendido que la COP19 de biodiversidad tuvo algunos detalles sobre la conclusión, sobre el financiamiento, que no se concluyó nada concreto. Y al final la COP29 también está en la búsqueda de cómo nos vamos a poner de acuerdo para muchos aspectos de mitigar el cambio climático y sobre todo evitar una temperatura peligrosísima. ¿Qué pasó en la COP y qué está pasando? ¿Cuál es tu mirada que tienes de lo que está aconteciendo? Bueno, primero me voy con Darío. Primero con Alberto. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por compartir esta sensación de optimismo. Siempre en una comunidad, tú eres parte de esto. En una comunidad muy dinámica que ha sido crítica, propositiva y que está construyendo muchos referentes y que realmente la complejidad del mundo que estamos viviendo hoy nos obliga a decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y estos eventos internacionales nos plantean qué está pasando y qué posición tenemos como país. Entonces, esto es muy importante. Segundo, mi posición es como una funcionaria de Semarnat que ha sobrevivido, sobre todo que intenta lanzar y continuar con temas que son muy importantes, que son áreas de oportunidad, como el tema de la edificación o la movilidad sustentable, o más aún,
ni la edificación, ni la movilidad, las ciudades, este medio ambiente construido que nos reúne aquí y que es un detonador tanto de los impactos globales como que también dependemos de los entornos. Entonces, el rol que juega el medio ambiente construido y las ciudades y las metrópolis es clave para lograr una serie de compromisos. Entonces, mi opinión es desde mi experiencia de 20 y tantos años en el sector ambiental federal para poderlo comentar. Respecto a este optimismo, me parece muy claro y también respecto a tu consideración, yo creo que hemos tenido más que años perdidos, llevamos 40 años con una política ambiental que ha sido muy sensible al tema del cambio climático. Desde la conferencia de Río en 92, sí, en donde se realiza la primera convención sobre cambio climático, el protocolo de Kioto, las contribuciones nacionales determinadas y sus sucesivas actualizaciones, hasta el Acuerdo de París. Y esto también nos ha permitido generar iniciativas nacionales muy importantes. La ley de cambio climático, una estrategia nacional de cambio climático que se actualizó en el 2024 y que nos plantea esta visión de qué vamos a hacer ahorita, qué vamos a hacer en 20 años y hasta el 2060 y cuáles son estos sectores estratégicos que nos permitirían sobre todo enfrentar los retos climáticos entendiendo la realidad económica que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como nacional, y siendo muy sensibles a nuestra realidad nacional. Estamos teniendo problemas de pobreza, de marginación, asentamientos vulnerables. Entonces, ¿cómo corregimos el rumbo de la economía que nos permita seguir creciendo, distribuyendo la riqueza entre los sectores, pero también transformando la economía? Y solo lo podemos hacer a través, como lo ha dicho mucho el doctor Samaniego aquí en la COP en varias conferencias que he tenido, identificando estos sectores estratégicos que nos permiten cambiar. Okay. Que nos permiten cambiar porque generan empleo, generan una economía competitiva, generan reducción de emisiones, tienen un alto sentido social, por ejemplo, la movilidad eléctrica que nos está permitiendo, tanto en vehículos particulares como en el sistema de transporte público, que eso es muy importante. Y tenemos logros muy importantes. Tenemos pues ya una línea del metro, aunque no está hecha con vehículos nacionales, pero sí con cero emisiones de electromovilidad, pero que nos dicen sí podemos cambiar. Hay cambios que se tienen que hacer desde la mirada nacional, federal y como sector ambiental, pero también desde la mirada de los gobiernos locales y sobre todo cambiar estos paradigmas, ¿no? De cómo entendemos, no se trata de introducir algo, sino se trata de tener un replanteamiento de la visión económica, que es la que detona muchos de los cambios, desde un enfoque de economía circular, cómo modificamos, o sea, el cambio climático solamente es una de las manifestaciones del deterioro. Vienen temas de calidad de aire, ruido, residuos. Entonces, si vemos los problemas vía, como se decía al final del tubo, pues va a ser muy difícil. Tenemos que revertir y repensar el desarrollo y la sustentabilidad desde otros referentes. Y aquí pues tenemos una posición muy clara tanto de México como de América Latina que se ha compartido mucho en distintos eventos de la COP, de que para poder generar cambios sí tenemos que empezar a trabajar con sectores estratégicos, con metas que tengan un sentido económico, social y ambiental, entendiendo que el cambio climático es una de las dimensiones de las ambientales de la sustentabilidad. Si no caminamos al parejo con los beneficios económicos, sociales y ambientales, va a ser muy difícil. Y pues nos lo marca desde los ODS, ¿no? Un tema es el cambio climático, pero está alineado con pobreza, con economía, con temas laborales, sí, con temas de ciudades. Entonces, si no reflexionamos desde una mirada mucho más de las causas de los procesos y desde las causas que nos afectan en nuestra realidad nacional, pues va a ser muy difícil cambios. Entonces yo creo que por ahí las posiciones que estamos externando, los mensajes, tenemos poco tiempo con esta nueva administración, pero la experiencia de la secretaria, la experiencia del equipo que está integrando, sobre todo
pues del doctor Samaniego como encargado de una dirección de cambio climático. Es muy interesante. Se está planteando en la reestructura de la Semarnat una dirección de cambio climático y desarrollo. Le da una dimensión muy distinta al cambio climático, de hacer programas, bueno, como lo mencionas, sí he sido muy crítica, ¿no? Pero justo lo estás diciendo tú y lo dijo Darío hace rato, este optimismo lo escucho en tus palabras también en el sentido de que estos cambios van a traer, traen esperanza en primer lugar, pero van a traer una posibilidad de no perder más el tiempo. No sé si a eso pudiéramos llegar, no sé. No, y fíjate, y para ser justos tienes toda la razón. Me equivoqué al decir que teníamos 6 años perdidos. Eso es falso. Tienes toda la razón. Además se aprobó la ley admito mi error, ¿no? Del aire. Yo llevo muchos años trabajando con gente, con todo el equipo de la Semarnat, sin importar quién esté en la cabeza. Eso no es lo trascendental. Y la Semarnat ha hecho un trabajo maravilloso a lo largo de los años. Servidores públicos que han demostrado, y hay una percepción que también aquí quiero invitar a todos a que estemos muy claros, que México sí está actuando. Y no ahorita, lleva desde Brasil y así va a seguir desde París, con acciones muy concretas y con logros importantes que a veces no los vemos. Y por eso me encanta que estés aquí para que nos platiques de esos logros y qué vamos a ver hacia adelante. Y eso es lo más importante. No nos tiremos al suelo de decir, tenemos pésimos gobiernos, eso no importa. Los servidores públicos que trabajan en la Semarnat o que trabajan en la CONUE o que trabajan han hecho un trabajo extraordinario. Y qué bueno que ahora tiene un nuevo entorno con el doctor Samaniego. ¿Cómo vamos a ver a México en los próximos años? Pues sobre todo, un poco quizá uno de los perfiles que nos hacía falta como sector ambiental, por lo regular somos biólogos, urbanistas, ingenieros, los economistas tienen mucho que decir. Entonces, de repente, el entender los cambios económicos estructurales del país, el dimensionar los temas ambientales, climáticos, desde una perspectiva económica, pues por supuesto nos ponen a entender otras realidades y ya actuar de manera distinta para poder resolver los problemas, ¿no? Los instrumentos tradicionales de la normatividad, si una normatividad no va acompañada de un estímulo, que el estímulo se refuerce a las restricciones, estamos generando contradicciones y por eso no hemos avanzado muchas veces, ¿no? Correcto. Porque por un lado trabajamos instrumentos económicos, por otro lado normatividad de aire, normatividad de cambio climático. Hemos tenido un tipo de especialización y fragmentación en el quehacer, que ahorita lo que nos toca es generar estrategias normativas de mejora regulatoria integral, que todos los instrumentos se alineen para lograr cambios positivos, ¿no? Entonces, pues los retos de la Semarnat son muchísimos y sobre todo que veamos, pues un poquito podemos decir no hagamos o sí hagamos, pero si no desarrollamos los instrumentos y aseguramos esta congruencia, no podemos hacer nada, ¿no? O seguimos dando estímulos perversos y no generamos círculos viciosos, o nos quedamos con visiones de la economía circular etéreos, y no aterrizamos. Podemos tener leyes, necesitamos reglamentos, necesitamos instrumentos, necesitamos acuerdos de coordinación, necesitamos entender por dónde le vamos a entrar, cómo alineamos a los distintos sectores, ¿no? Que esto rompe con toda una visión tradicional de hablar de una economía sectorizada. Tú eres sector transporte, tenés una rama económica, pero yo me dedico al transporte, yo me dedico al cambio climático, yo me dedico a los residuos, yo me dedico a la urbanización, que cada quien ve los temas desde su propia mirada. Aquí el reto y el reto que me parece muy interesante de esta nueva área de cambio climático y desarrollo, es aterrizar el cambio climático en una política de desarrollo bajo los principios de la sustentabilidad. Y en el corto y mediano largo con todos estos beneficios, ¿no? Sí, nos estás dando muy buenas noticias de que ahora sí hay otra perspectiva, como cambio climático, que eso nos encanta. Insisto, hay mucha gente que está haciendo la unidad de ozono de la Semarnat, que trabajan por México y que somos un parteaguas a nivel América Latina.
Y esta parte de normativas, hace un momento antes de entrar aquí a cámara, le decía a Marta, justo hace un año que estuvimos en un panel igual, recordarás que nos platicaste sobre esta norma oficial mexicana de calidad del aire, que la estabas revisando y actualizando. Y fíjense lo trascendental de ese trabajo que hizo Marta con todo el equipo del grupo de trabajo de la norma, se publica en enero de 2024. Y en febrero de 2024, la EPA, es decir, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, hace lo mismo con su norma. Un mes después, le ganamos. ¿Qué otras ideas traes? Porque el aire para mí, y lo hemos platicado toda esta noche, durante 3 días, y ya estoy en la noche, ya me fui, lo primero es en las personas, su salud. Y por lo tanto no podemos pensar en eficiencia energética si antes no logramos salud. Ya lograste algo extraordinario que era calidad del aire. ¿Qué sigue para normatividad desde el punto de vista Semarnat? Bueno, esta es una experiencia muy personal, con base en todo lo que tuve oportunidad de trabajar el tema de sobre todo el monitoreo, medición y la información. Correcto. Creo que lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, tenemos todo un bagaje normativo muy amplio. Normas para medición, normas para métodos de monitoreo, normas de equipo, normas que regulan emisiones de fuentes fijas, otras de fuentes móviles en planta o en circulación, y cada normas para calidad de combustibles, normas de salud, que son nuestros determinantes. Y aparte de esta normatividad, todo esto se vincula con una serie de medidas como son los programas de verificación voluntaria, también tenemos normas locales. O sea, el paquete normativo es muy amplio y lo que tenemos que pensar, y esto nos lo dice la Ley de Mejora Regulatoria, tenemos que repensar la normatividad, o sea, tenemos que pensar en una visión normativa integral. Bien. Por temas. ¿Qué pasa con la calidad del aire y cuál es el problema público que me justifica la emisión de una norma? Aunque la Ley de Mejora Regulatoria nos obliga a hacer análisis de impacto regulatorio, pero es por instrumento. Entonces yo no puedo pensar que mi beneficio ambiental de la norma 167 de los vehículos en circulación, de la norma de los vehículos en planta, de la norma, porque se complica mucho estimar cuál es el beneficio de un instrumento puntual. Lo que tendríamos sería un poquito pensar en un análisis de impacto regulatorio de todo el paquete normativo y que sepamos, si nos tardamos 3 o 6 años, qué es prioritario empezar y qué es prioritario. Regulamos más a las industrias, más contaminante, cómo está la información, cuál es el problema público, qué nos dicen los inventarios de emisiones, qué nos dice el monitoreo de la calidad del aire, por dónde nos vamos, por partículas, por ozono, por óxidos de nitrógeno, que son precursores de cambio climático, pero sí tenemos que como repensar el quehacer normativo desde una visión, pues un poquito como se le llama sistémica, ¿no? Sí, El sistema de información, ¿qué es lo que me justifica la emisión de una norma? Después el sistema de información que me va a decir por dónde voy a ir, priorizar actividades y empezar a generar todo este trabajo teniendo cuidado de muchas cosas. Por ejemplo, si volvemos más laxos los límites de una norma de los vehículos en circulación, por supuesto lo que vamos a tener va a ser impedir y no generar mensajes claros para promover la electromovilidad. Entonces tenemos que evitar estas contradicciones. Podemos generar normas para vehículos nuevos, pero ¿cómo entendemos todos los actores y los procesos que intervienen? Y esto nos implica pues retos de un diálogo interno, de quizá trabajar la normatividad desde referentes un poquito integrales y dinámicos con metas muy claras que vamos a lograr. Y si generamos una normatividad, ¿cuáles son los instrumentos y los estímulos que tenemos que estar generando un poquito para este balance? Y también asegurar que la autorregulación o las mejores prácticas vayan conforme a la normatividad, ¿no? Muchas veces certificamos acciones, edificios que no cumplen con la normatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos alinear la regulación,
directa, la regulación indirecta con instrumentos económicos, con la parte de los instrumentos voluntarios, ¿no? Como que son tres cosas, porque sí tenemos casos muy importantes. El problema, ¿cómo los documentamos? ¿Cómo demuestras que cumples lo obligatorio y además generas contribuciones y cómo reconocemos estos avances, ¿no? Entonces, pues el tema normativo me parece fundamental y también se tendría que repensar porque fue el primer instrumento de política, ¿no? Sí, platicábamos antes de este panel que íbamos a tener ciertos vaivenes en esta conversación, justo por las tantas cosas que había que comentar. Como que el último año, digamos, estuvimos en una vorágine, no solo de información, de acontecimientos. Ocurrieron catástrofes de un tamaño verdaderamente importante y yo diría que catastrófico, brutal, ¿no? La Dana en Valencia, ¿no? Qué sé yo, Otis, cosas por el estilo. En la conversación pública se observa, por ejemplo, una perspectiva de que esta nueva presidencia trae una visión distinta de abordaje al tema del cambio climático a partir de la política pública. No es gratuito tener una presidenta que fue parte de un premio Nobel de la Paz, ¿no? A partir del IPCC. Y a mí me gustaría ver tu perspectiva sobre si México está encaminado a un liderazgo en política climática a partir de lo que se escucha, ¿no? Bueno, ya nos decías que viene una Semarnat con cosas interesantes, para no poner muchos adjetivos, sino decir que viene una perspectiva muy interesante. ¿Cómo ves esa perspectiva de cara, por ejemplo, a esta emergencia climática que hay? ¿México lo ves como alguien que puede encabezar este liderazgo, por lo menos en la región? Bueno, primero, no solo tenemos una crisis climática, tenemos una crisis de biodiversidad, una crisis de contaminación, una crisis social, tenemos múltiples crisis. Y el problema es cómo entendemos estas crisis, entendiendo las causas que generan todo esto. Podemos, lamentablemente, hay muchas causas que lo detonan, pero muchas de las causas sí se tiene claridad que tienen que ver. Las crisis no se suscitan por magia, ¿no? Dependen de un modelo económico que ha construido desarrollos inmobiliarios sobre zonas de dunas, en zonas costeras. Hemos tenido una serie de acciones que obedecen a intereses particulares y no públicos de largo plazo y que después nos generan este tipo de cuestiones. Si seguimos pensando en un crecimiento económico en donde se benefician unos cuantos actores y no vemos las repercusiones en otros contextos sociales o urbanos, finalmente vamos a generar un desarrollo que pues, nos pasa como en Acapulco, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto, no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, primero es tener una visión distinta del porqué de las crisis y no son de sorpresa. Era obvio que nos iba a estar pasando todo esto, ¿no? Dana es el claro ejemplo que estaban construyendo edificaciones sobre las zonas de planicies. Entonces, frente a un escenario climático adverso pues por supuesto se iban a inundar, o cualquier problema de apertura de compuertas. Los problemas no surgen azarosamente, tienen causas muy lógicas y lo que tenemos que tener es la capacidad de entender las causas. El fenómeno está, los efectos están, pero ¿cuáles son las causas? Las causas que generan todo este tipo. Y lo más difícil es cambiar esta inercia económica de crecimiento que ha subestimado el valor socioambiental del suelo, los bienes públicos, y cómo darle valor a los bienes públicos, el aire, el agua, el suelo, y cómo empezar a hacer cambios y transformaciones de un modelo económico sin que se pare el modelo económico, pero sí generando líneas muy claras de cambio que nos permitan ir transitando. Por eso nos hablamos de un tránsito, porque es una respuesta inmediata, no podemos parar y no hacer nada. Nos pasó con las emergencias, ¿no? Están las emergencias y lo primero fue tanto del COVID como de los huracanes. Volvemos a la normalidad y yo creo que las emergencias nos tienen que obligar a repensar en cuál es nuestra normalidad. Entonces hay que dejar de decirle desastre, digamos, a un huracán. Los desastres son socialmente construidos. Exacto. Nos queda muy claro, ¿no? Entonces creo que parte de los cambios radican Sin duda. en un cambio de paradigmas de cómo estamos entendiendo
los efectos que estamos teniendo, los desastres, y empezar a repensarlo y empezar a orientar una política ambiental de la mano con economía, de la mano con SEDATU, de la mano con los sectores energéticos, para ver cómo vamos transformando esta compleja realidad, ¿no? Pero bueno, tenemos esta estrategia actualizada que nos da pautas de si queremos lograr esto, tenemos que empezar a trabajar líneas de acción. Lo importante es ahora cómo lo instrumentamos. Y entender que todas las N líneas de acción que nos marca la estrategia, todas están concatenadas y el ejercicio es decir, ¿qué es primero? ¿Qué me determina qué? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo sustantivo? ¿Qué me va a generar cambios? O sea, tenemos una idea de una inercia de planeación con 1000 acciones, pero de estas 1000 acciones tenemos que empezar a visualizarlas como sistemas. Y este llamado nos lo se han dicho en los ODS, ¿no? Hay herramientas muy interesantes que tú pones un ODS y te dicen, ¿de qué depende este ODS y a qué afecta este ODS? Entonces tenemos que empezar a pensar en sistémicamente que las acciones no son puntuales. Aunque hagamos esto y esto y esto, hay una lógica que tenemos que trabajar, buscar las sinergias, buscar los complementos para evitar contradicciones y empezar a transformar el modelo, ¿no? Nos estás hablando entonces que sí se está desarrollando una hoja de ruta al interior de la Secretaría para retomar un poquito lo que ya estaba hecho bien y replantear los objetivos para atacar lo que viene. No sé si soy claro en mi pregunta. Es, ¿cómo estábamos? ¿Qué vimos en un escenario con este nuevo planteamiento de la Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo? ¿Y hacia dónde vamos? Porque en los años previos, insisto, yo también creo que no fueron años perdidos, yo creo que fueron años de trabajo diferente en algunas estrategias, pero ¿cómo vemos este paso hacia el siguiente México, el siguiente país colaborador en la región? Porque somos el hermano mayor de algunos también. Entonces, ¿vamos a hacer ejemplo o no? Complicada. ¿Qué se está haciendo? Se van a tener que hacer muchísimas cosas. Ahorita tenemos una secretaria con una visión muy clara y con una experiencia tanto en temas ambientales, yo recuerdo cuando estaba estudiando que había 3 corrientes de pensamiento, ¿no? La del doctor Gómez Pompa con Alicia, el doctor Sarucán con otro enfoque y el doctor Halfter en el Instituto de Ecología, ¿no? Como que fue una época muy motivante para estudiar, porque tú estudiabas biología y tenías estas distintas visiones de cómo la naturaleza tiene distintas aproximaciones y cómo la naturaleza, aunque tú quieras seguir estudiando, no sé, la flora del lago de no sé dónde, resulta que ya está invadida por el lirio acuático. O sea, desde las épocas siempre estamos enfrentándonos a estos retos ambientales que nos están cambiando nuestro medio ambiente natural, nuestros ecosistemas, y estamos generando perturbaciones. Y había múltiples aproximaciones. Y pues todo el quehacer de la doctora Bárcenas es muy importante porque entendía perfectamente la responsabilidad de dar una autorización en materia de impacto ambiental que conlleva. Si vamos a seguir con una política de excepción a través de autorización de proyectos puntuales o fortalecemos una planeación o todo el tema de las concesiones. O sea, se están revisando muchos de los instrumentos que tenemos. Lo que tenemos es una ley y instrumentos. Y hay que empezar a revisar, generar una serie de posiciones muy claras y generar después alternativas, cómo los vamos a renovar, ¿no? Hasta ahorita, pues estoy más enterada de los cambios que se van a hacer o por los periódicos de todo el tema de las noticias en materia de impacto ambiental o concesiones. Tenemos también a la doctora Iliana, que está a cargo de la Subsecretaría de Regulación Ambiental, que yo creo que es una gente también con mucha visión que va a poder construir este nuevo aparato regulatorio de una manera muy innovadora. Y tenemos una subsecretaría que tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ay, se me fue el nombre. Pero ahorita nos acordamos. Perdón. Tenemos 3 personajes que saben que han tenido experiencias desde regular
el medio ambiente en la Ciudad de México desde múltiples frentes, y yo creo que el reto de conjuntar estas visiones va a permitir pues que las orientaciones y las visiones se vayan implementando y que permitan que el quehacer de la gente, por supuesto estamos con recortes presupuestales, pero lo más importante es la dirección y el compromiso. Creo que cuando hay esta visión, hay un compromiso, como estos eventos, ¿no? Que la capacidad de convocatoria que tienen para tener a tantos ponentes, se van gestando cambios. Entonces, sí creo que hay posibilidades interesantes, ¿no? Y yo creo que también a toda la audiencia y a todos los que nos ven. Perdón, Marín. Fue, perdón, pero con la edad ya. Estaba buscando ahorita, pero una que ya no. Es fundamental que no esperemos que la Semarnat haga magia, pues porque no se puede. Y este foro que llevamos todo el día de hoy platicando, la invitación y a que nos digas cómo el sector privado y la sociedad podemos participar. A veces creemos que hacer una normativa o hacer una norma se pone de acuerdo la Semarnat y la saca, y eso no es cierto. Tiene que involucrar a todos los sectores, académico, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a toda nuestra audiencia, perdón por excluir en este momento a los de América Latina, pero en México, cómo decirle a todos los que estamos aquí, industriales, estudiantes, académicos, empresarios, cómo nos acercamos a ayudar a la Semarnat? ¿Y cómo hacemos que el trabajo sea posible entre todos? Yo creo que el primer punto es estar sensibles a estos compromisos presidenciales de la nueva administración. Okay. Es interesante, el cambio climático no fue un compromiso explícito de los 100 compromisos, pero está inmerso en muchos compromisos. Desarrollo tecnológico, calidad del aire. O sea, primero entender y revisar para dónde van y cuáles son estas prioridades nacionales. Y segundo, también revisar este mensaje de la secretaria, que son los 10 principios de la nueva política ambiental y ecológica, que está planteando la doctora, que son puntos muy sustantivos, pero creo que si ponemos y prestamos atención desde las distintas miradas empresariales, académicas, gubernamentales, ¿qué implica este principio? ¿Por qué se habla de esta visión social tan importante? ¿Por qué esto nos va a llevar a privilegiar acciones sobre el transporte público, la electromovilidad? O sea, ¿Cómo vamos interpretando estos principios? Y el reto para la Semarnat va a ser cómo llevamos estos principios a un programa sectorial tenemos 6 años para empezar a actuar, y después a programas especiales, como un programa especial de cambio climático, ¿no? Entonces, con los marcos legislativos que tenemos, a veces podremos impulsar cambios legislativos, pero creo que la legislación no nos limita a actuar. Tenemos que darles las lecturas, tenemos un bagaje legislativo muy importante, pero es la legislación, todo el aparato que se requiere para empezar a transformarlo. Entonces pues el mensaje es ponernos a pensar, ¿no? Porque si estamos, no sé, la sustentabilidad implica no solamente ahora cómo resuelvo los problemas que me están llegando, ¿no? Sino como una adicionalidad. Es como lo comentábamos el año pasado, ¿no? Todo es sustentable, ¿no? El transporte, la economía, pero las ciudades, el mundo y el universo está siendo insustentable, ¿no? Entonces, ¿cómo replanteamos la sustentabilidad como replanteamiento? No solamente una adicionalidad para paliar los impactos adversos socioambientales, sino realmente un replanteamiento del desarrollo de la economía desde una óptica distinta, y en donde, como se mencionaba, tenemos muchas limitaciones, pero también muchas oportunidades en la región, en muchos temas estratégicos, y cómo ir afianzando temas, movilidad eléctrica, dentro de un contexto de una movilidad sustentable, y esta movilidad sustentable dentro de un contexto de una sustentabilidad urbana, que esto es muy importante. Porque aunque tengamos vehículos eléctricos, transporte público, si seguimos con las distancias de la ciudad y tenemos que recorrer N kilómetros, aunque sea en transporte
público eléctrico, vamos a saturar las vialidades. Entonces es contextualizar y dimensional, y creo que pues los directivos que estamos teniendo ahorita en Semarnat, y yo creo que mucho del equipo que tenemos, Siempre ha sido bueno. que por ahí estamos, creo que hay contribuciones muy importantes. Por supuesto. Claro. A mí me llama mucho la atención que todos los años que hay reuniones de COP, hay muchas discusiones, hay mucha gente que va, muchos líderes, pero parece ser que, por ejemplo, el fenómeno que estamos retratando aquí de México, de quizá que hace falta ciertas cosas, cierta normativa, cierta política pública, en realidad es mundial. Porque en cada COP lo que da cuenta es que no estamos haciendo en realidad lo correspondiente. En lugar de que se frene la temperatura del planeta, está aumentando. Es decir, que ni siquiera lo estamos, no estamos haciendo algo en cada COP. Son reuniones y reuniones y reuniones. Ya habían dicho hace rato en algunos paneles sobre esta urgencia y esta alarma tenemos el riesgo de que aumente mucho más allá de los 2 grados, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué son esas reuniones si no estamos teniendo, digamos, una solución? Que eso es mucho lo que estamos tratando de hacer en un evento como que es, sí discutamos todo lo que sea necesario, pero ¿cómo hacemos un verdadero llamado a la acción? Porque las COP, diría yo, como titular, no sirven de momento. Porque no estamos haciendo mucha política, pero no estamos frenando el aumento de la temperatura. Complicada tu inquietud. ¿Qué es lo que pienso? Creo que no podemos simplificar los problemas. Creo que cuando llamo un cambio de paradigmas no podemos simplificar los problemas de que va a haber una COP, una convención, y que en esa convención se van a dar las soluciones mágicas y todas las vamos a implementar. Creo que las COPs tienen un sentido para que las distintas realidades europea, latinoamericana, africana, de Norteamérica, planteen sus visiones de desarrollo, se discutan los temas, que es muy complejo, y cómo a través de estas visiones se pueden identificando rutas de cambio de las inercias frente a una realidad muy compleja que estamos viviendo y que por supuesto afecta de manera diferencial. Entonces, más que un foro de discusión política que no nos lleva a nada, creo que no podemos, nuestras expectativas, no sé, yo ayer estaba escuchando un pequeño foro de un foro lateral de los NDCs o algo así, y me pareció muy importante lo que se planteaba en Chile, lo que se planteaba en México. O sea, hay muchísimas aproximaciones. Bueno, todo lo que está haciendo Global ADC en un foro lateral de todos los trabajos que hemos estado promoviendo en manera de edificación. O sea, una cosa las COP son oportunidades de reunir y de presentar, no sé, este informe que se hizo hace tiempo se publicó en el 2024 a principios. Sí, el de marzo. Que era lineamientos técnicos para la eficiencia de materiales y cambio climático del sector de la construcción de México. Sí. Ahí hay un área de oportunidad importantísimo. Y si son trabajos, se buscan negociaciones, se genera un primer informe nacional de cómo estamos, qué actores, por dónde transitar, porque no es el discurso de qué vamos a hacer, sino cómo lo implementamos y cómo lo llevamos a la realidad. Cuando logramos todo esto y nos acercamos a las distintas alternativas que nos dan estas, porque son pocos días, negociaciones políticas complejas, pero hay una serie de eventos laterales que nos están dando pie, que hay propuestas muy concretas. Todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Ha habido esfuerzos muy importantes, experiencias, trabajos de UNEP, de CityAdapt, de cómo podemos evitar esta afectación de la biodiversidad a través de valorar sus servicios ambientales y cómo podemos generar, no sé, algunos trabajos que se hicieron, que están a punto, son iniciativas muy recientes, tenemos 2, 3 años, que no importa la propuesta que tú tengas, implica llevarla a la realidad de los territorios. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, el costo-beneficio de una solución basada en la naturaleza frente a riesgos hidrometeorológicos? Tenemos 3 o 4 casos que se trabajaron. ¿Cómo haces el monitoreo? ¿Cómo haces la reconversión de la infraestructura? ¿Qué potencialidades tienes? Se están gestando conocimientos, pero que tenemos que llevarla a la realidad local de cada país, y creo que eso es lo que se capitaliza mucho. Y ya los compromisos es sensibilizarnos de todo esto. Sí es importante los discursos, sí me parece muy importante el mensaje que se está transmitiendo de la secretaria Alicia Bárcenas sobre repensar,
O sea, no podemos avanzar en el cambio climático si no repensamos el crecimiento económico desde una visión de la sustentabilidad y empezamos a hablar de un desarrollo sobre todo acorde a la realidad que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que, pues cuestiona tú. Estoy cansado. Me encantó una cosa, pero bueno. Por eso celebro platicar contigo. No, ya sé, en paneles anteriores hablábamos de transición energética, ya hablábamos de finanzas, ya hablábamos de otros temas que también son parte de este entorno en el que tenemos que poner cuidado para que el cambio climático no sea el concepto del cambio climático, sino el tratamiento integral de lo que necesitamos hacer. En ese sentido, creo que lo que la Secretaría ha desarrollado en los últimos años han sido bases, pues en muchos casos muy sólidas para lo que hoy tenemos. Ustedes hicieron un gran trabajo en años previos, como lo dijimos ahorita, con el tema de la norma del aire, pero también tenemos que pensar en temas del agua, tenemos que pensar en temas de ecosistemas integrales, tenemos que pensar en materia de cómo, y lo dijimos al principio del día también, el socio comercial más importante de México cambia gobierno y cómo nos va a afectar en ese sentido a muchas de las decisiones que tomemos, pero no podemos quedarnos pasivos ante esa visión. ¿Cuál es desde esa perspectiva? ¿Cómo plantea un poco el panorama la Secretaría hacia dónde vamos a tomar decisiones? Yo creo que es muy difícil que me contestes, no, la Secretaría ya dijo que lo vamos a hacer así, pero debe haber una idea de qué está pasando con el mundo, porque tenemos el problema de la migración que también nos afecta. Claro. Lo dijiste tú, los residuos. No estamos tratando residuos como se debería. Entonces te dejo. Te ponemos en apuro siempre. ¿Así? No, el tema es muy complejo porque yo creo que si entendemos los temas ambientales desde una perspectiva distinta, o sea, los temas de residuos, podemos ver sitios de disposición final y esto nos va a permitir, pero a veces estamos fragmentando, ¿no? Tenemos que repensar los problemas. Para que tengamos sitios de disposición, tenemos que tener una oferta de suelo apto en las ciudades para destinos, para infraestructura ambiental. Correcto. O sea, todos los temas, porque todo el mundo quiere privatizar el uso privado, no el uso público, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con una visión distinta. Y estos 10 principios de la política ecológica que ha marcado, tiene que ver, por ejemplo, con internalizar los costos socioambientales en los procesos, con una serie de elementos que son muy importantes, como no solo la reparación, sino la reparación del daño. Seguimos con nuestros ríos contaminados y ahorita tenemos una propuesta de regenerar ríos y bosques, pero si no internalizamos el daño ambiental, si no corresponsabilizamos a los sectores que están generando todo esto, va a ser muy difícil. No vamos a estar limpiando, tenemos que empezar a detener y permitir que la naturaleza haga su propio proceso. Y ya estamos en situaciones críticas de muchos de los ríos contaminados. Resolver el problema de calidad del aire de las zonas metropolitanas es todo un reto porque implica cómo vamos a abordar, y nos lo dicen, resolver de manera integral el tema de la calidad del aire. ¿Qué significa el resolver de manera integral? Restringir la actividad industrial, sí, que todos clic en el... pensar idealmente que vamos a tener vehículos eléctricos, vamos a estar parados, no vamos a poder circular. ¿Y con qué los cargas? ¿Con qué los cargas, no? ¿Cómo nos vinculamos con este modelo de expansión? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Yo creo que el reto es, a partir de esos principios, definir qué podemos estar haciendo, ¿no? ¿Cómo estimamos el costo de la expansión urbana en términos de necesidades de consumo de energía? Y esos temas, llevarlos a una planeación urbana y decir, nuestras ciudades crecen aquí y entonces empezar a generar condiciones para poder transitar. Entonces, creo que hay muchas posibilidades. Una cosa son los principios, otra cosa son las políticas, los instrumentos de política. Tenemos que aprovechar mucho, ¿no? La parte de los instrumentos económicos, para los que no tenemos una formación en economía, nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que vincularlos, y creo que la posibilidad de tener, cuando se pone una política integral de calidad del aire, nos da pie para repensar lo que estamos haciendo y para enfrentar los retos desde miradas distintas, ¿no?
Definitivo. Una pregunta que me gustaría hacerte, ya volviendo a lo nacional y hablando de todo lo que hemos hablado de política pública, etcétera. A lo largo del día hemos hablado mucho de certificaciones de edificios, que es una muy buena herramienta para cuantificar y demostrar esta descarbonización de los edificios. Eso está padrísimo. Me encantaría ver, tú eres una de las principales promotoras de la NMXAA 164, de la Semarnat, que se publicó en 2011. 2011. ¿Verías alguna oportunidad de que en los próximos 3 años pudiéramos sentarnos, todos los que están aquí en la audiencia, nosotros, revisarla y mejorarla y echarla a volar? Para que aquellos edificios, como un primer paso, ¿no? Para que aquellos edificios nuevos puedan realmente tener una métrica de sustentabilidad en México. ¿Lo ves factible? ¿Lo ves dentro de tu pensamiento? Pues es una fantasía, una ilusión y una necedad Sí. que le daría mucho sentido a mi quehacer. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos cambios. Cuando se emitió la norma, todavía se hablaba de normas mexicanas, que es un nombre muy bonito, pero que confunde el sentido de una norma y de una norma mexicana. Correcto. Las normas mexicanas son instrumentos de mejora del desempeño que, conforme la ley ambiental y también la ley de infraestructura de calidad, parten del cumplimiento de la normatividad obligatoria y hay beneficios adicionales. Ok. Entonces, si no cumplimos estos dos principios, yo no puedo decir, yo estoy generando beneficios si no cumplo la normatividad. Y además de cumplir la normatividad, estoy generando una innovación y estoy generando beneficios adicionales cuantificables. Uh-huh. El tema es cómo los cuantificamos. Tú hablas de que tenemos muchas certificaciones, sí, no tenemos información. Correcto. El sentido de la norma mexicana de edificación, que en su momento, abiertos a que en el principio nos pongamos a revisar desde el capítulo de materiales y residuos, desde muchos elementos que hay que, y pensar si hacemos una norma para todos los sectores, si hacemos especificaciones para algunos. El proceso normativo no tenemos que esperarnos 5 años, se ratificó, tenemos que ya aplicarla, es decir, y lo podemos hacer en el momento en que consideremos. Pero lo más interesante es que la norma buscaba ser un referente nacional de los atributos que cualquier edificación que se ostente como sustentable, no verde, no ecológica, no amigable, sino como una edificación sustentable debe de cumplir. Partiendo de que hay cuestiones que tenemos que cumplir con la norma 0020 o 008 y demostrar el cumplimiento. Y este referente nacional, lo que queríamos era también entender la complejidad de lo que implica la sustentabilidad, tan solo en términos ambientales, que tiene que ver con calidad del aire, calidad de agua interior, emisiones, contaminación lumínica, biodiversidad, tiene que ver todo esto. Pero la idea de esto es contar con este referente ahora en un estándar, pero que este referente es un referente para actualizar los reglamentos de construcción. Ese punto me parece muy importante, por lo menos y que cada ciudad decida, yo puedo empezar por agua con estos estándares, yo puedo empezar con aire, con energía, y entonces que sea un referente que a lo largo de 6 años podemos ir transformando los reglamentos de construcción. Me gusta. Por otra parte, hacer una homologación o un acuerdo de congruencia con respecto a las certificaciones. La norma, tú puedes evaluar el cumplimiento de la norma. Sí. Pero no te vamos a certificar. En último caso, quien certificaría serían las ciudades, porque pensar en esta certificación nacional, no. Cada ciudad debería de adoptar la norma y generar sus propios procesos de certificación, sujetos a incentivos, reducción del predial o sujetos a los temas. Creo que en Querétaro tuvimos un caso muy interesante, que se empezaron a tomar algunos atributos de la norma y se empezaron si me cumples esto, entonces vamos a empezar a generar cambios con base en las prioridades de las distintas ciudades y haciendo a los actores locales partícipes del proceso. En congruencia, siempre hablaba de la excelencia y la negligencia, ¿no? Excelentes edificios, certificaciones.
pero la negligencia es que no tenemos reglamentos de construcción actualizados y si los tenemos no podemos medir el impacto en la sustentabilidad de una edificación, ¿no? Entonces, por ahí van las puestas. Y también no pensar en certificaciones tradicionales de sello, ¿no? Que me encanta decirles. Creo que tendríamos que empezar, algo de lo que nos habla la ley de infraestructura de calidad y que se recoge de las normas ISO, son estas herramientas de autoevaluación. O sea, imagínense, tú que tenías ahorita el celular, una aplicación tan sencilla que cualquiera que quiera construir, sea una torre como esta, o un edificio, o una caja, o una casa, o un proceso, cualquier tipo de edificación, pueda meterse y decir, bueno, yo meto estos datos, yo estoy en una zona inundable, creo que si no construyo con pilotes, bueno, con el próximo. O sea, que nos acerquemos. El capítulo de suelo y de diseño son los más importantes de la hacerlo norma. accesible, dices. Y ya después, pero es una herramienta de uso público general y no necesito un sello, no necesito, sino que empecemos a transformar esta realidad de la construcción y la parte de las nuevas edificaciones. Entonces, quizás si tú, sin necesidad de tener una certificación, ves cómo estás y para dónde va tu proyecto, podremos ir avanzando. Y esto, bueno, con algunos trabajos en la UNAM, de estos diplomados que damos eternamente, creo que hubo 2 o 3 candidatos que empezaron a desarrollar una aplicación como parte. Eso es lo que tenemos que rescatar. Creo que los problemas son muy complejos, pero si nos aliamos con universidades, con toda la comunidad Net Zero, creo que se pueden lograr propuestas muy concretas y dejar la innovación. Es como lo marca la Ley de Infraestructura de Calidad. El capítulo de normatividad es normatividad y los estándares vienen en un capítulo de innovación que excepcionalmente los puede hacer la autoridad, salvo que se justifique, pero que esté en manos de los sectores académicos, gremiales, productivos, que son los que van a ir encauzando toda esta innovación. Entonces, un poquito dejar estos apartados y nosotros concentrarnos en lo que es mínimo obligatorio, ¿no? Entonces, esta parte es muy interesante. Ya lo preveíamos que el tiempo iba a ser súper rápido, iba a complicarnos, pero yo te voy a hacer una pregunta final y pues ahora sí que por el respeto a la larga jornada, te pediría, que además va a ser una pregunta de esas que son un poquito complicadas, porque además la respuesta entiendo que sería muy compleja. Pero entonces, ¿es posible combatir el cambio climático con el modelo, sin cambiar el modelo económico que tenemos? O si la respuesta es sí, ¿por dónde empezarías, no? A ver, ¿es posible combatir el cambio climático? con el modelo que definitivamente no. ¿Y por dónde empezarías? O sea, de los tantos sectores que hay, ¿por dónde empezarías? Internalizando los costos ambientales en el modelo económico, punto. Sí. Voy a ser rápido y sencillo. No, es que ya como el tiempo está buenísimo. Y responsabilizándose. ¿Quieres crecer? Sí, pero internalizo los costos y empezamos a generar cambios. Exacto. Y capitalizando oportunidades que tenemos en el país de capacitación, de desarrollo tecnológico y trabajando sobre todo, trabajando juntos. Y justo lo que dijiste, dejando que las ciudades también absorban ese compromiso y sean un actor adicional para sumar lo que decía Darío. Claro. ¿Cómo le ayudamos a la Secretaría? Bueno, todos los agentes tienen que trabajar transversal en este sentido. Es pensar en un liderazgo compartido, Exacto. en una, ¿cómo se le llama esta gobernanza multinivel? Sí. Hay muchísimos conceptos, pero es pensar, sí tenemos que hacer cambios, pero cada quien se tiene que identificar con qué es lo que puede hacer y teniendo esta aperturidad a la colaboración, a las disciplinas. Y hay muchos elementos muy importantes, ¿no? Este esfuerzo que se hizo de todos hacia Net Zero, esto fue muy importante. Otra vez la capacidad de convocatoria, las propuestas, las distintas mesas en donde veíamos suelo, fue muy importante. Y todo esto, bueno, serían herramientas importantísimas para poderlas dar líneas de acción para los temas. El tema de la edificación es uno de los temas que está en la estrategia, ¿no? Y te dicen, cambiar reglamentos de construcción, ¿cómo lo hacemos? O sea, no necesitamos un gran aparato gubernamental, necesitamos un aparato crítico, pero alianzas estratégicas y colaboraciones y acciones directas, ¿no? Sí. Y estar enfocados hacia lo mismo. Pero definitivamente si no cambiamos el modelo económico... ahí está el mensaje, ahí está el mensaje, claro que está.
Cambio climático, en tus últimas palabras, ¿es responsabilidad solo de la Semarnat? No, no, a ver, cambio climático es responsabilidad. No, es un tema ambiental global. Es uno de tantos. Es uno de los temas ambientales globales. Exacto. También hay temas ambientales locales, también tenemos que ver con múltiples temas, no sé, que tenemos que resolverlos, que si bien lo conduce una política ambiental, tiene que trabajarse de la mano con la Secretaría de Economía, con todos los sectores, sí, con la Secretaría de Desarrollo, con la SEDATU, con la Secretaría de Energía, porque son muchos los procesos y son muchos. Y sobre todo empezar a dirigir por dónde van estas líneas de acción que vamos a tener para que nuestra próxima estrategia digamos, bueno, sí logramos cambios, ¿no? Estábamos aquí y estamos acá, pero poder medir los cambios en el tiempo, ¿no? Y para eso el programa sectorial que se tiene que actualizar, en donde su contribución va a ser muy importante, en donde, bueno, qué vamos a hacer y en qué nos comprometemos y cómo vamos transitando, son herramientas que nos permitirían ir caminando y transformando esta compleja realidad. Ciertamente, platicar contigo es una delicia siempre. Y cerrar así. Este Día de Acción Climática ha sido una joya. Y yo creo que lo que podríamos ir aterrizando, si están de acuerdo Toño y Luis, todos los paneles terminamos diciendo que al fin y al cabo todos somos parte del problema, pero lo más importante es que todos somos parte de la solución. Y que sí hay posibilidades todavía de solucionarlo, pero todos los que están allá, todos los que han estado aquí acompañándonos a lo largo del día, tenemos una responsabilidad y podemos hacer un cambio. Y no estar buscando a quién echarle la culpa, porque durante muchos años hemos dicho es que el gobierno no hace. No, el gobierno sí hace, pero el sector privado hace, pero la academia hace. Ahora vamos a hacerlo juntos, que esa es la parte más importante. Yo creo que podríamos ir cerrando. No me queda más que agradecerle a Net Zero Community extraordinaria convocatoria para tener otro Día de Acción Climática en el mismo tiempo de la COP. Ajá. Y que vamos a seguir mejorando y que vamos a seguir ampliando. Agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de todo este día. 9 de la mañana iniciamos. Y agradecerle a Luis, Toño y Marta la oportunidad de haber estado en este cierre maravilloso y decir, vamos a actuar y vamos a actuar ya. Excelente. Pues desde Net Zero, desde las acciones que estamos tomando en términos de comunicación, que a nosotros nos parecen urgentes, la comunicación, poder llevar a la gente la interpretación puntual, como tú lo has hecho, Marta, sobre este fenómeno tan complejo, es lo que nos ocupa, es lo que intentamos cumplir el día de hoy y estamos muy agradecidos con todos los panelistas, contigo de verdad, muchísimas gracias por aclararnos un poco el camino, que es como ya lo ha señalado muchas veces muy complejo, ¿no? Luis, pues desde luego te agradezco un montón, ¿no? Tu apoyo. Darío, sin duda ha sido un evento excelente, hemos recibido un montón de felicitaciones porque hemos tenido un alcance muy, muy positivo. Y Marta, yo nada más quisiera que hicieras un ejercicio como lo hicimos con todos los panelistas, que es tu llamado a la acción, exhortar a hacer algo, que lo hicieras con toda nuestra audiencia brevemente. El llamado a la acción es, estamos conscientes de las crisis que estamos teniendo, pero que la crisis no nos paralice. Si no estamos dispuestos a cambiar y a escuchar y a trabajar en colaboración, pues vamos a seguir en esta parte de crisis y que las respuestas sí vienen desde una visión distinta, ¿no? De este liderazgo compartido, desde reconocer qué puede darnos Luis Alberto, qué puede generarnos Darío, qué puede generarnos aquí todos los colaboradores con los que hemos trabajado hace mucho tiempo. Nadie tiene la respuesta. La respuesta es una construcción colectiva en base a una nueva conciencia de lo que son pues, los bienes comunes que tenemos en este país y a nivel planetario, ¿no? Mejor cierre imposible. No se puede. Muchas gracias, Marta. La verdad que seguiremos invitando. Yo me siento parte de la comunidad Net Zero
aunque no me quiera Toño ver como tal. Pero muchísimas gracias, ha sido un día maravilloso. Gracias a cada uno de ustedes. Toño, felicidades al equipo, a todo tu equipo. Extraordinario trabajo. Para el equipo que está atrás de cámaras. Felicidades a todos ellos. Y de verdad, nos vemos en Brasil en 2025. Va a ser un tema difícil de atender porque nos enfrentamos a retos interesantes a partir de los próximos meses con el cambio de gobierno en Estados Unidos, las políticas que se tomen en nuestro país y en los países en América Latina. Pero ahí están ustedes. Ustedes nos van a ayudar a hacer el cambio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.